Buena, gente. Hoy lo que vamos a hacer es resolver otro ejercicio de dinámica para que tengan práctica y puedan resolver más fácilmente todo este tipo de ejercicios. Este dice lo que es lo siguiente, que un bloque de masa de 2 kilogramos se mueve sin ser empujado, esto es muy importante, sobre una superficie horizontal. Tiene una velocidad inicial de 4 metros sobre segundo. Los coeficientes de roce cinético y estático entre el bloque y el suelo son cinético 0,25 y estático 0,3. Siempre algo que tienen que saber que el coeficiente de rozamiento estático siempre es mayor que el coeficiente de rozamiento dinámico, siempre. Bien. Simplemente porque cuesta más empezar a mover un objeto que cuando ya se está moviendo. Bien, eso es por una cuestión de los materiales, que no vamos a indagar en profundidad. Entonces vamos a iniciar con el enunciado A, que nos pide realizar un diagrama de cuerpo libre e indicar los pares de acción y reacción. Bien, tenemos un bloque, lo podemos dibujar como si fuese un bloque común y corriente. Bien, que este ahora no tiene ninguna fuerza interaccionando sobre sí. Bien, que le esté empujando. Dice que sí, dice sin ser empujado que se está moviendo. Es como si alguien lo hubiese empujado inicialmente y ahora siguiese el camino, digamos. Eso es lo que podemos pensar. Vos empujás una caja y durante el tiempo que vos la empujaste ya no la estás tocando, digamos, pero se mueve sin ser empujado. Tuvo un empuje inicial, nada más. Entonces, la fuerza que va a tener va a ser, bueno, acá tendríamos la superficie. Vamos a ponerla con blanquito. Acá tendríamos más o menos la superficie. Tenemos el peso, bien, que apunta hacia la tierra, la normal y la fuerza de roce que lo tira hacia atrás. Bien, vamos a suponer también que la dirección del movimiento es hacia allá. Entonces, que tenemos el peso, la normal y la fuerza de roce. Para ponerlos para acción y reacción, bien, como para que quede más completo, después los eliminaremos. La reacción, acordémonos que la normal es la fuerza que ejerce el suelo sobre la caja por el que el suelo está apoyado. Tenemos la normal prima, que es de igual magnitud y sentido contrario, bien, que es la fuerza que ejerce la caja sobre el suelo. Bien, está el peso, que podríamos dibujar a la tierra acá, la voy a dibujar acá al costadito, y el peso prima. O sea, el peso es la atracción que ejerce la tierra sobre el cuerpo, y el peso prima es la atracción que ejerce el cuerpo sobre la tierra. Y la fuerza de roce es la que ejerce el suelo sobre el objeto cuando se está moviendo. Entonces va a haber otra de sentido contrario que se llama fuerza de roce prima, que es la fuerza que ejerce el objeto sobre el suelo. Bien, a fines prácticos la única que usaremos son las que están sobre el objeto que estamos analizando. Si quisiésemos analizar el suelo, analizaríamos esta fuerza. Si quisiésemos analizar la tierra, solo esta. Pero como estamos analizando la caja, solo vamos a tomar en consideración las fuerzas que afectan a la caja. Bueno, y este sería el enunciado A. Bien, ya realizamos el diagrama del cuerpo libre indicando claramente los pares de acción y reacción. Bien, ahora vamos con el apartado B, que nos dice determinar la fuerza resultante sobre el cuerpo y el tipo de movimiento que lleva. Entonces vamos ahora a dibujar el diagrama solo del objeto suelto. Habíamos dicho que tenía, no, para ese lado no, la normal, el peso y la fuerza de roce. Y acordémonos que el objeto dijimos que se estaba moviendo hacia allá. Acordémonos que la fuerza de roce siempre se opone a donde se está moviendo. Y el objeto se mueve de izquierda a derecha. Bien, entonces nos pide realizar, determinar la fuerza resultante, el apartado B. O sea que la sumatoria, tenemos que sacar la sumatoria de la fuerza. Todas las fuerzas son la normal, el peso y la fuerza de roce. Obviamente, como son vectores, esto obviamente lo podemos separar en la fuerza en X y la fuerza en Y. Lo que sería, nos queda la sumatoria de las fuerzas en Y, por ejemplo. Bueno, puse X en Y. Que nos queda la única, nos queda la normal en Y más el peso en Y. De nuevo hacemos el análisis de los ángulos. La normal es la proyección del vector normal sobre el eje Y, que va a ser el módulo de la normal por el seno de 90 más el módulo del peso por el seno
de 270. El seno de 90 es 1 positivo, el seno de 270 es menos 1. Y todo esto, como el objeto solamente se está moviendo de izquierda a derecha, es igual a 0. Bien, estamos en un caso de cinemática, bien, de dinámica, perdón, pero solamente en el eje X, porque el objeto solo se está moviendo de izquierda a derecha, en el eje X. Bien, acordémonos, bueno, de plantear el sistema de referencia XY. Bien, eso es muy importante ponerlo también. Bien, la caja, como está apoyada sobre el suelo, está moviendo de izquierda a derecha, no se está moviendo de arriba a abajo. Entonces, de arriba a abajo hay equilibrio, hay estática. Entonces, con esto podemos continuar. Y nos queda normal menos peso igual a 0. Si ustedes vieron el episodio anterior de los ejercicios, verán que ya hay una similitud. Normal igual a peso. Hallamos una relación. ¿Bien? De hecho, tenemos la masa del objeto, 2 kilogramos. Entonces, pues ya podemos sacar tanto la normal como el peso. ¿Bien? Pero como no pienso sacar la fuerza resultante, bien, vamos a saltearlo hasta que lo necesitamos. Vamos a hacer ahora la sumatoria de las fuerzas en X. Que si se fijan, solo está la fuerza de roce. Bien. Que nos va a quedar negativa encima. Fíjense lo que pasa. Nos va a quedar, porque la sumatoria de la fuerza en X es la componente X de la fuerza de roce. Que si la descomponemos en su proyección, va a ser el módulo de la fuerza de roce por el coseno, porque estamos en X, de 180. Que esto es menos 1. Y esto, como nos estamos moviendo, no hay equilibrio, es igual a masa por aceleración. Esto no lo vamos a necesitar, pero está bueno ponerlo como para que quede concepto. Entonces nos queda menos módulo de la fuerza de roce. Y nosotros sabemos que el módulo de la fuerza de roce es igual a la normal por el mu correspondiente. Como el objeto se está moviendo, el mu correspondiente es el dinámico. Bien, que lo tenemos acá en el enunciado, que es de 0, el mu C, que es 0,25. O sea que nos queda normal por 0,25. Y la normal es el peso, que es masa por gravedad, por 0,25. Bien, la gravedad es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. La masa de 2 multiplicado el 0,25 del mu nos queda 4,9. 4,9 que es una fuerza. Tiene que quedar el newton. Bien, si no me creen, de nuevo lo pueden hacer. Acuérdense que el mu dinámico no tiene unidad. Entonces ya hallamos la fuerza resultante. Bien. Y esto está bueno hacerlo porque la fuerza resultante va a ser la fuerza, que va a tener una componente X y una componente Y. La componente X va a ser 4,9 newtons, perdón, negativo. ¿Bien? Porque es menos la fuerza de roce. Y en Y va a ser 0, porque se mantiene estático. Y esta es la fuerza resultante. Bien, porque acordémonos, tiene tanto componente X como componente Y. Bien, estamos en un sistema bidimensional. Ahora, nos dice determinar, bueno, perfecto. Ahora el apartado C, que nos dice determinar a qué distancia se detendrá el bloque. Bien, para eso estamos en un caso, bueno, nos falta el tipo de movimiento que lleva. Sería movimiento rectilíneo uniformemente variado, porque va a haber aceleración. Si hay una fuerza resultante, va a haber una aceleración. Determinar a qué distancia se detendrá el bloque. Lo único que tenemos que hacer es sacar la aceleración del sistema. Como sabemos que la sumatoria de la fuerza en I es 0, nos queda solo que la fuerza resultante en el módulo, bien, va a ser 4,9. Y el módulo de la fuerza resultante va a ser 4,9 newtons. ¿Bien? Pero bueno, en este caso nos queda que la sumatoria de la fuerza en X, que es la única, nos queda que menos 4,9 newtons, ¿bien?, es igual a masa por aceleración. Bien, no nos pide el módulo acá. Es lo que calculamos acá arriba. Bien, que nos queda menos fuerza de roce igual a masa por aceleración. ¿Para qué hacemos esto? Para despejar la aceleración del sistema. En este caso,
Fíjense que queda un negativo acá porque sí, en efecto, tiene que ser negativa la aceleración. El cuerpo está desacelerando. Entonces, nos queda entonces que la aceleración es igual a menos 4,9 newtons sobre 2 kilogramos, que es lo que pesa el objeto. Y eso nos queda un total de 2,45, estamos en la aceleración, metros sobre segundo cuadrado. Que esta es y negativo, que esta es la desaceleración del sistema. Y ahora nos dice a qué distancia se detendrá el bloque. Bien. Y tiene una velocidad inicial de 4 metros sobre segundo. O sea, tenemos la aceleración. Tenemos la velocidad inicial de 4 metros sobre segundo. Y obviamente lo que necesitamos es saber a qué distancia se va a detener el bloque. O sea, su posición en función del tiempo. Que es posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Bien, pero acá tenemos un problema. Bien, primero la posición inicial que la vamos a tomar como x0 igual a 0. Bien, partimos desde una posición inicial que nosotros tomamos como 0. Velocidad inicial lo tenemos, aceleración lo tenemos, pero para saber bien a qué distancia se va a detener, necesitamos a qué tiempo se detiene. Entonces, con eso vamos a sacar la velocidad. O sea, sabemos que en un MRV la velocidad en función del tiempo es velocidad inicial más aceleración por tiempo. Bien, cuando el objeto se detiene, o sea que va a tener una velocidad final igual a 0. Bien, o sea que cuando su velocidad sea 0, bien, tenía una velocidad inicial de 4 metros sobre segundo, creo que era 4 metros, si no, sí. Y una aceleración negativa de 2,45. Vamos a borrar esto acá. Menos 2,45 por t. Bien, despejamos t. Bien, ¿qué nos queda? Entonces nos queda esto. Pasa restando. Menos. Ay, no me escribe. Menos. Ahí está. Menos 4 metros sobre segundo. Sobre segundo. Dividido. Menos 2,45 metros sobre segundo cuadrado. Se va a cancelar metro con metro, segundo cuadrado con un solo segundo. Y nos queda 4 dividido 2,45. Dividido 2,45 que nos queda 1,632 aproximadamente. 633 segundos. 1 segundo, 33 se va a detener. O sea que el bloque, después de empujarlo, se va a mantener moviéndose 1,633 segundos. Una vez tenemos hecho esto, lo único que tenemos que hacer es reemplazar el tiempo en la fórmula de la posición. Bien, o sea, 1,633. O sea, x en función de 1,633. Teniendo la posición inicial igual a 0, nos queda velocidad inicial, que es 4 metros sobre segundo por tiempo, que es 1,633, menos un medio de 2,45, que nos queda 1,225, por tiempo elevado al cuadrado. Y una vez tenemos esto, ya podemos saber a qué distancia se va a detener el bloque. Reemplazando t en 1,633. Y eso me dio 3,265 que metro. Bien, estamos en el sistema internacional, estamos trabajando metros, segundos y kilogramos. Siempre poniendo esas unidades nos van a dar en metros, si no lo pueden corroborar. Y una vez hecho esto, ya respondimos la pregunta del apartado C. Una vez tenemos respondida esa pregunta, podemos continuar al apartado D. Que dice, ¿qué fuerza externa
mínima habrá que aplicarle al bloque para que vuelva a moverse. O sea que ahora estamos en el bloque quieto otra vez. Bien. Con una fuerza de roce que siempre está. Bien, la normal. Y el peso. Bien, allá se nos pide la fuerza mínima para que se vuelva a mover. Bien, entonces, ¿qué tenemos que plantear acá? La sumatoria de las fuerzas en X. En Y no necesitamos nada porque se mantiene en equilibrio. O sea que la sumatoria de las fuerzas en X, que va a ser, nos está preguntando qué fuerza yo le tengo que aplicar, o sea, para acá, ¿qué es esta fuerza? ¿Cuál va a ser? Para que mínimamente para que se vuelva a mover. Entonces lo que yo tengo que hacer es ejercerle una cantidad equivalente a la fuerza de roce. Para que empiece a moverse. Ya contrarresté esa fuerza. Entonces ya me puedo estar moviendo. Entonces tengo que hallar la fuerza de roce. Y uno me podría decir, bueno, ya la tenemos arriba. Ya está. Eso lo reemplacé y decir esa fuerza. No. Este ejercicio tiene trampa. Porque la fuerza de roce que nosotros hallamos acá arriba, la sacamos como en el mu dinámico, que es cuando el objeto se mueve. Acá vamos a utilizar el mu estático. Bien. Entonces, la fuerza que nosotros tenemos que ejercer va a tener que ser igual a la fuerza de roce, que en este caso va a ser la normal multiplicado el mu estático. Bien, que si se fijan es mayor, es 0,3. Entonces, no es tan sencillo. Bien, hay que darse cuenta de esa cosita. Bien, porque si no vamos a tener todo el ejercicio mal. Y si se fijan que la normal era el peso, que es masa por gravedad. Masa 9, gravedad 9,8, masa 2 y el mu es 0,3, que está ahí. Nos da un total de 5,88 newtons. Y esta es la fuerza que tenemos externa mínima que habría que aplicarle para que se vuelva a mover. ¿Podemos aplicarle más? Sí. Bien, pero esta es la mínima. Bien, cuando un objeto está quieto, se requiere más fuerza para comenzar a mover que cuando ya se está moviendo. Bien, una vez que ya se está moviendo, te cuesta mucho más, menos mover el objeto. Eso va a depender de la superficie igual, pero te cuesta menos. Ya nos pide qué aceleración tendrá una vez que empiece a moverse. Bien, este está complicado porque ahora tenemos una fuerza externa que la calculamos, la F esta de 5,88. Después tenemos la normal, el peso y tenemos la fuerza de roce, que si nos fijamos ahora se está moviendo. ¿Qué aceleración tendrá una vez que empiece a moverse? Bien, o sea que la fuerza de roce se empezó a cambiar de nuevo. Bien, cambió otra vez la fuerza de roce. Bien, porque antes no nos estábamos moviendo y ahora sí. O sea que ahora la fuerza de roce volvió a tomar el valor original que teníamos antes, que era de 4,9 newtons. Bien, o sea que ahora la fuerza de roce no es 5,88 sino 4,9. Bien, y nos pregunta la aceleración, o sea que de nuevo nos queda la sumatoria de la fuerza en X. En Y es irrelevante hacerlo porque estamos en un caso de estática. O sea, la sumatoria de la fuerza en X va a ser igual a la componente X de la fuerza de roce más la componente X de la fuerza que estamos ejerciendo. Entonces, y nos va a quedar, esto va a quedar la fuerza, el módulo de la fuerza de roce coseno de 180 más el módulo de la fuerza X, de la fuerza, perdón, por coseno de 0. Esto va a dar menos 1, esto va a dar 1. Reordenamos un poquito, o sea que nos queda que la fuerza menos la fuerza de roce va a ser igual a masa por aceleración, porque nos vamos a estar moviendo con una aceleración. Sabemos la fuerza, que es 5,88. Sabemos la fuerza de roce, que es 4,9. Todo en newtons, ¿bien? Eso igual a masa por aceleración. Pasamos dividiendo la masa, como para ya tener todo, y obtenemos la aceleración. Esto es 2 kilogramos. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es 5,88 menos 4,9. Y eso dividido 2, que es 0,49. Y en este caso ahora sí es positiva, porque estamos acelerando según otro sistema de referencia. Metros sobre segundo cuadrado.
Plimba, plima. Recordamos y ya tenemos la respuesta al apartado E. Bien. Fíjese que este ejercicio es muy parecido al que resolvimos la vez pasada, pero tiene sus complicaciones, porque ahora agregamos una fuerza de roce más. Ahora, en el caso anterior nos estábamos moviendo siempre y ahora no. Así que bueno, yo me despido. Espero que les haya sido útil. También díganme en los comentarios si les gusta más el sistema este con la pizarra o el sistema con el PowerPoint. Me parece más efectivo el sistema con el PowerPoint, pero no tenía tiempo hoy de armarlo. Así que espero que les resulte útil. Nos vemos en la siguiente clase.